Bien, como todos los sábados vamos a dar comienzo con una oración y luego encaramos el tiempo de estudio. Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta hermosa posibilidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, por las respuestas que hemos recibido en esta semana. Señor, a pesar de que lo sabemos, a pesar de que lo estudiamos, nos maravillamos de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu obrar en favor de los tuyos. Y Señor, queremos agradecerte por haber sanado a esta familia, por haber permitido de que aquellas noticias que nos generaron tristeza el sábado, hoy nos estén generando gozo. Señor, gracias te damos realmente porque cada día nos sorprendes, Señor, con hermosas respuestas. Algunas de ellas quizás no las entendemos, algunas nos cuesta aceptarlas, Señor, pero tú siempre estás ahí respondiendo a nuestras peticiones, nuestras cuestiones que presentamos a ti en oración. Y en este momento son respuestas que nos han dado mucho gozo, Señor. Y por eso queremos agradecerte y hacerte llegar nuestro sentir. Bendícenos en este tiempo que vamos a estudiar, que vamos a abrir tu palabra para conocer más de ella, que siga siendo de bendición y edificación para nosotros. Y como siempre digo, Señor, que sepamos llevarlo a la práctica, que no quede en un montón de datos, sino que sepamos tener una conciencia práctica de todo esto que aprendemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. El rey que nos toca en este momento, o con el que nos toca comenzar en este momento, es Joacim. Joacim, el 18º rey. Este rey empezó a reinar en el 609 antes de Cristo, lo hizo durante 11 años, ¿sí? No fue muy extenso, pero tampoco fue corto el periodo en el tiempo en el cual él estuvo a cargo. Si tuviésemos que hacer un resumen de su historial como rey, podríamos nombrar o mencionar algunas de estas cosas. Se construyó un gran palacio, ¿sí? Aprovechándose para hacerlo del trabajo de esclavos. Este palacio constaba de grandes recámaras, muchas ventanas, estaba cubierto con madera de cedro, pintado de rojo, y mientras el pueblo de Israel sufría, él estaba preparándose su hogar. Esto no lo van a encontrar detallado en el libro o en los libros de Reyes y Crónicas, sino en la profecía de Jeremías, capítulo 22, versos 13 y 14. Van a notar que en especial en estos últimos dos personajes que estamos estudiando, muchas citas son extraídas, sacadas de la profecía de Jeremías. Ya acá es donde más percibimos la interconexión que existe entre los distintos libros de la Escritura. Bien, segundo punto que vamos a resaltar, no significa, y creo que Muniro la semana pasada cuando nos consultaba, hacía bien en notar algo. El hecho que nosotros remarquemos algo de un rey no necesariamente significa que los otros no lo tenían, sino que son cosas muy marcadas en su personalidad, pero que los otros reyes impíos mantenían características similares. En este caso estaba lleno de egoísmo, codicia y deshonestidad. Jeremías capítulo 22, verso 17. Mató a los inocentes, oprimió a los pobres y reinó con crueldad. Ese es medio como un resumen del accionar cruel con el cual este rey se puede identificar. Jeremías capítulo 22, verso 17 también. Otra cosa importante, ordenó matar al profeta Urías, es un nombre de Dios que denunció sus excesos. Mandó perseguirle, mandó buscarlo en Egipto y lo trajo prisionero a Jerusalén. Jeremías capítulo 26, versos 20 al 22. Luego nos encontramos con que intentó frecuentemente silenciar al profeta Jeremías. Esto lo hizo una y otra vez para no escucharlo, básicamente. Ya vamos a ver más en detalle un poquito de la historia de Jeremías, que está muy vinculada con la historia de estos dos últimos reyes que estamos estudiando o repasando.
Jeremías capítulo 26, verso 24, Jeremías capítulo 36, versos 19 al 26, son distintas porciones donde podemos ver los intentos de este rey de silenciar al profeta Jeremías. Quemó un rollo, fíjense esto, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Él quemó en una ocasión un rollo que contenía los escritos y profecías inspirados del profeta Jeremías. Eh, lo curioso acá, y por qué hago el paréntesis, primero que no hubo ningún resultado positivo, al menos no para el rey. No tuvo ningún resultado, ¿por qué? Porque el profeta, una vez más, escribe todo lo que el Señor le había revelado, y no solo eso, sino que se añade de parte del Señor una profecía terrible contra Joacim. Si quieren anotar, recuerden que el material lo disponen en el Drive. Jeremías 36, verso 22, verso 23 y versos 27 al 32. Ahí van a encontrar todo esto que yo les estoy diciendo. Pero, ¿por qué resalto esto? Si ustedes en algún momento hacen algún estudio de lo que serían las distintas sectas, religiones que hay, que circundan en el mundo, una de ellas, por ejemplo, es la de los mormones, que tienen a su profeta Smith como su referente. A Smith le pasó algo muy particular. Él primero recibe una revelación, la escribe, algo que solamente él podía escribir y ver en unas tablitas que había especiales de un material muy especial, y la persona que se tenía que encargar de- de hacer una especie de transcripción o de compartir esto que él había escrito, para hacerle una prueba, le dice que había perdido todas las cosas. Y este profeta se encarga, el profeta Smith, de decirle, lo reta, ¿por qué? Porque le dice, bueno, ahora vamos a dar otra vez la revelación, pero esta vez la revelación va a ser distinta, porque Dios se enojó. Eh, a ver, más allá de que no es el único punto en el cual o con el cual uno puede decir tal doctrina o tal enseñanza es errada, sí nos muestra una clara diferencia con lo que es la revelación de parte de Dios. Este rey humano, pensando que estaba atacando a un hombre, quema el rollo de las profecías de Jeremías. Pero las profecías de Jeremías, como las conocemos, no son de Jeremías, son profecías de Dios, entregadas a través de uno de sus mensajeros, que fue en ese momento Jeremías, lo que implica que si Dios es el mensajero, si Dios es quien da el mensajero lo único que tenía que hacer era volver a consultar a Dios y Dios le iba a dar de vuelta el mensaje. Ahí vemos una de las claras diferencias que encontramos con las falsas doctrinas que hay dando vuelta. Bueno, yo acá en la siguiente imagen le llamé corona de mentirita, y puse una corona de juguete de las que pueden encontrar para comprarle a los niños. Joacim se convirtió en un vasallo, ¿sí? Joacim, perdón, era rey, pero se convirtió en vasallo de Nabucodonosor. Los babilonios derrotaron a los asirios y a los egipcios en la batalla de Carquemis, y en los últimos años de su reinado, Nabucodonosor capturó Jerusalén, se llevó algunos de los vasos sagrados a Babilonia, encadenó a Joacim para llevárselo prisionero, pero aparentemente, por alguna razón, lo restauró en el trono de Judá como un rey vasallo. De ahí que yo pongo esta corona de mentirita. Era un soberano, pero era un soberano a medias, porque así como era soberano en esa tierra, estaba sujeto a Nabucodonosor hasta el tiempo que Nabucodonosor decidiese sacarlo. Sí se llevó, sin embargo, Nabucodonosor, algunos jóvenes judíos de la aristocracia, entre los cuales está Daniel. O sea, Nabucodonosor básicamente es quien termina tomando muchas determinaciones en tierra de Judá en estos últimos años, tanto en el reinado de Joacim como el que le siguió, que fue Joacás, que no vamos a ver de Joacás, y Sedequías, del cual sí vamos a estudiar o a repasar en breve. Bien. Pasados 3 años, Joacim fue convencido por un grupo pro-Egipto, fíjense, esto de las cuestiones políticas ya desde esa época estaban,
Y lamentablemente por un corazón rebelde, Joacim, y por seguir malos consejos, fue convencido para ir en contra de Nabucodonosor, de rebelarse en contra de Babilonia. Aunque Nabucodonosor no pudo, aparentemente, aplastar esta rebelión de forma rápida, en este tiempo Dios castigó al rey. Fíjense, en esto yo les puse, Dios está en control, ¿sí? Dios castigó al inicuo rey de Judá, permitiendo que la tierra fuera invadida por bandas de sirios, moabitas y amonitas. O sea que el Señor siempre está en control de todas las cosas, y todo lo que sucedió en este tiempo, en especial en estos últimos 3 soberanos terrenales que vamos a encontrar, es todo autorizado, permitido y supervisado por el Señor. Así que bueno, la tierra se vio invadida por sirios, moabitas y amonitas. Eso lo pueden encontrar en 2 Reyes, capítulo 24, versos 2 y 3. Bien, finalmente llegamos a Dios en control hasta de tu muerte, ¿sí? Esto es importante que sepamos entenderlo y comprenderlo. El Señor siempre está en control. Jeremías capítulo 22, verso 18, ese texto sí me gustaría que lo leamos. Profecía de Jeremías, capítulo 22, verso 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Fue sepultado como un animal salvaje, su cadáver fue sacado de Jerusalén, fue arrojado en un vertedero de basura, no fue llorado ni siquiera por su propia familia, y le sucede en el trono su hijo Joaquín. Segunda Reyes 24, 5 y 6. Yo dije hace un rato Joacás, les pido disculpas, era Joaquín el que lo sucede. De Joaquín es que no vamos a ver. Luego de este rey de Joacim nos encontramos con el siguiente, que es Sedequías, el 20º rey de Judá. Él empezó a reinar en el 597 a.C., lo hizo durante 11 años. Este fue el hijo más joven y piadoso del rey Josías, ¿sí? Y acá viene algo que yo les puse, una imagen con personas conocidas de la farándula. Si ustedes ven ahí, es Brad Pitt con su hijo, tenemos al mexicano junto con su madre, a Tom Hanks con su hijo, a Winona, escúchame. Y no me va a salir hoy, en este momento, el nombre de la actriz, aunque yo mismo lo busqué, pero la tenemos junto con su hija. Y nosotros tenemos una frase muy conocida, de tal palo, tal astilla, ¿bien? De tal palo, tal astilla. Y yo lo puse con signos de preguntas. Si ustedes se fijan, Joacim y Sedequías eran hermanos, y ambos eran hijos, junto con Joacás, rey que estuvo antes de Sedequías, los 3 eran hijos de Josías. La semana pasada nos tomamos un tiempo importante para hablar acerca de Josías como un rey sabio, como un rey especial. Sin embargo, nos encontramos ahora con que 3 hijos estuvieron en el trono y los 3 fueron totalmente alejados de Jehová. Fíjense, este fue el hijo más joven del piadoso rey Josías, y a semejanza, y uno esperaría decir, y a semejanza de su padre, no, a semejanza de sus hermanos, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Básicamente fue conocido como un rey marioneta, alguien que fue totalmente manejado. Vayan a 2 Reyes, capítulo 24, versos 18 y 19, o vayan a 2 Crónicas, al final, al capítulo 36, verso 12, y van a encontrar cómo este hombre fue básicamente manejado en absolutamente todo lo que hizo. Y no se caracterizó por tener las cualidades de su padre. En Dios mediante, en la parte práctica de la clase de hoy vamos a ver un poquito y a hacer una reflexión apuntando a esto, a esta realidad de que nos encontramos con reyes tan especiales como por ejemplo Josías, y que ninguno de sus 3 hijos, y seguramente tuvo más, pero los 3 que llegaron al trono, ninguno mostrara alguna característica similar a la de
su padre. En Jeremías 34, Jeremías capítulo 34, versos del 8 al 10, Sedequías al principio muestra señales de quererse obedecer la ley de Moisés, pero fueron solo señales, lamentablemente. En el cuarto año de su reinado, fíjense cosas muy especiales y muy particulares. En el cuarto año de su reinado hizo un viaje a Babilonia, seguramente para reafirmar su lealtad a Nabucodonosor, Jeremías capítulo 51, verso 59. Y cuando volvió se fue forzado a imponer silencio al profeta Jeremías. Y fíjense acá, palabras incómodas. Varias veces este rey se vio forzado a imponer silencio al profeta Jeremías. ¿Y qué hacía Jeremías? Hablaba mucho y hablaba públicamente. ¿Y qué hacía Jeremías? Denunciaba la maldad del pueblo, obviamente, y del rey. Y ahora vamos a hacer un apartado especial para ver un poquito la vida de Jeremías. No vamos a repasar todo de Jeremías, ya habrá tiempo cuando estudiemos los profetas, pero vamos a ver a grandes rasgos la vida de Jeremías. Primero que vamos a repasar de Jeremías y vamos a aclarar, él sufrió mucho, mucho bajo el reinado de Sedequías. Fue aborrecido y conspiraron contra él a causa de su mensaje de juicio divino. Fue arrestado por Pasur, el sacerdote del templo. Fue golpeado y sujetado en el cepo durante una noche entera. Si quieren citas, Jeremías 11, el primer punto, Jeremías 20, el segundo punto. Casi lo matan después de uno de sus mensajes en un violento tumulto de sacerdotes y profetas falsos de Judá, Jeremías capítulo 26. En el año cuarto del reinado de Sedequías, fíjense, no solamente tenía contra de parte del rey, sino también de parte de falsos profetas. En el año cuarto del reinado de Sedequías, un falso profeta llamado Ananías refutó públicamente el mensaje de Jeremías diciendo que Jehová rompería el yugo de Babilonia en 2 años. Vayan a Jeremías capítulo 28, versos del 1 al 4. Esto nos puede servir y creo que podría ser de utilidad. Espérenme un segundito. Podría ser de mucha utilidad para eh, eh, que meditemos y reflexionemos en que si en tiempos antiguos pasó, si se nos advierte en la palabra, no debería de sorprendernos de que aún hoy se levanten mensajes que son contrarios al mensaje de la palabra, al mensaje que nosotros buscamos compartir, y que se haga públicamente en la búsqueda de refutar y de básicamente contradecir lo que enseñamos. Jeremías nos va, a través de su vida, nos deja un gran ejemplo de cómo reaccionar frente a esas situaciones y cómo no claudicar. Ananías públicamente refuta a Jeremías. Jeremías anunciaba juicio y Ananías se encargó de anunciar un tiempo de bonanza y tranquilidad y de victoria sobre el imperio de Babilonia, cuando en realidad eso no iba a suceder. Fue arrestado, fue arrojado a la cárcel, fue acusado de traición, una de las peores acusaciones que se puede hacer al habitante de una nación, Jeremías capítulo 27, versos 11 al 16. Lo sacan de allí, de la cárcel, lo pusieron en una celda del palacio por orden de Sedequías. Sin embargo, pronto fue sacado de esa celda por judíos violentos, lo metieron en la cisterna del patio de la cárcel, la cisterna no tenía agua, ya simplemente piensen en el impacto de la caída, a eso súmenle de que Jeremías se termina hundiendo en el lodo, lo liberaron otra vez, de nuevo trató de convencer, fíjense cómo este hombre no claudicaba, intentó convencer a Sedequías de que se sometiera al dominio babilonio como castigo de Dios. Este tiempo estamos hablando de lo que vimos hace un ratito, de la rebeldía de Sedequías, cuando, siguiendo el consejo de aquellos que digamos, el consejo malo de aquellos que no eran fieles a Dios y que no eran fieles a los mensajeros de Dios, que quiso rebelarse contra Babilonia. Bueno, ¿qué hace Jeremías? Le dice, no te rebeles, y trata, sin lograrlo, de que el rey se someta al dominio babilonio como castigo de Dios. Básicamente, la enseñanza que quería dejarle, lo que quería transmitirle Jeremías era: necesito que entiendas de que esto viene de Dios y debes aceptarlo como castigo divino. No significaba esto de que debía estar contento porque Babilonia estaba sometiendo a la tierra, a la nación,
sino de que al ser esto resultado del pecado y castigo divino, permitido por Dios toda la situación, entonces debía simplemente sujetarse y avanzar. Bueno, Jeremías fue otra vez encarcelado durante los 2 últimos años del triste y pervertido Sedequías. Dios le ordenó en este tiempo que comprara un campo de su primo Anameel. Bien, así hasta acá vamos a ver el resumen del rey, del profeta Jeremías. Pero bueno, continuamos con Sedequías. Necedad y sus resultados. Ya dijimos que Jeremías quiso una y otra vez darle consejo para que el rey no se rebelara. Pero bueno, Sedequías rechazó el consejo de Jeremías y se rebeló contra Nabucodonosor, incluso después de que él mismo había jurado lealtad para con Nabucodonosor. Segunda Crónicas, capítulo 36, verso 13. El rey de Babilonia respondió yendo contra Jerusalén y sitiándola. La ciudad resistió durante 30 meses, pero, y acá estas fechas, sepan entender de que son aproximadas y en fechas no podemos ser dogmáticos porque la Biblia no dice fechas, pero en la mayoría de los materiales van a encontrar que en julio del 586 a.C., la ciudad se rinde cayendo en manos de los babilonios. En la última noche Sedequías trató de escapar, pero lamentablemente para él fue capturado cerca de Jericó y llevado a la presencia del rey babilonio, quien le castigó de una forma terrible, Antes de sacarle los ojos, hacen que él vea la ejecución de sus propios hijos. Un castigo terrible. Lo último que sus ojos registraron antes de ser arrancados fue la ejecución de sus hijos. Finalmente fue encadenado y llevado cautivo a Babilonia, donde murió. Jeremías capítulo 52, versos 4 al 11, y Jeremías 39, versos 1 al 7. Algo para resaltar, dato interesante, yo noté acá. Esto es posterior a la visita de este hombre a Babilonia, ¿sí? Esto después de que él volviese de Babilonia. Recuerden que él fue aparentemente para confirmar su lealtad mucho antes de que se rebelara. Jeremías le advierte que tendría que mirar cara a cara al rey de Babilonia, ¿sí? Entre las advertencias que había de parte de Jeremías estaba esta advertencia. Vayan a Jeremías capítulo 32, versos 4 y 34, verso 3. Ezequiel, otro profeta que también podemos hacer referencias cruzadas, profetizó de que no vería Babilonia con sus propios ojos. Recordemos, luego de que ya la había visto, no volvería a ver Babilonia con sus propios ojos. Ezequiel capítulo 12, verso 6, verso 12 y verso 13. Ambas profecías se cumplen. Él tuvo que ver cara a cara a Babilonia, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien le castiga, le arranca los ojos, y aunque fue llevado y muere en Babilonia, no volvió a ver con sus ojos Babilonia porque no los tenía. Dato curioso, interesante, y nos muestra cómo Dios siempre está en control y todo lo que Él dice se cumple. Bien, acá llegamos al fin de Judá como nación. Desde este momento, o sea, el momento que estamos viendo históricamente, hasta el 14 de mayo de nuestra era, de 1948 después de Cristo, Israel cesó de existir como nación, cesó de existir como tal. Acá es donde encontramos el fin de un Israel como nación, y aunque después del exilio, del tiempo de exilio, hay un retorno de la gente a su tierra, como nación, Israel no volvió a identificarse hasta en nuestra era, hasta el siglo pasado, 1948. Bueno, cerramos un bloque, creo yo que es muy lindo, pero al mismo tiempo es medio tedioso. Muchísimos datos, muchísima información, eh, mucha cita bíblica. Aprovechen el material, descárguenlo, véanlo. Los PowerPoint les recomiendo que no los vean en línea, sino que los descarguen porque se ve mejor y más completo, y algunas cosas que no se perciben en línea. Pero con este cierre de la parte histórica, que es netamente histórica, vamos a simplemente tener, Dios mediante, la clase que viene, o sea, el sábado que viene, un bloque especial dedicado a Elías y Eliseo, como profetas en tiempo del reino dividido, y ya después nos vamos a meter en los profetas. Todos los profetas que ministraron en el tiempo del reino dividido.
O sea, hay algunos que quedan por fuera, que ya los veremos más adelante si el Señor nos permite eso. Ahora, previo a hacer el paréntesis, ese pequeño recreadito que siempre hacemos, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran compartir como para que podamos cerrar este tiempo y cerrar el bloque de lo histórico para luego ir a la parte práctica? Bien, hay una pregunta de parte de Muniro. ¿Por qué Dios permite robar las cosas de su templo? ¿Sí? Recordemos que el templo es lugar de Dios. En especial con los últimos reyes, nos encontramos con un apartamiento, un alejamiento total de la voluntad del Señor. El templo siempre fue reflejó la imagen, la idea y la realidad de un Dios en medio de su pueblo. Pero cuando el Señor eh, estableció el castigo, y no solamente estableció el castigo, sino que el castigo ya tenía e iba a tener, mejor dicho, lugar en su nación, ya Dios deja de ser aquel Dios que está en medio de su pueblo, porque su pueblo mismo no lo admitía, no lo recibía, no acudía a él. No dice el texto sagrado por qué Dios permite robar las cosas, pero sí podemos ver que Dios permite hacer muchísimas cosas a los paganos como resultado de castigo de parte de Dios. O sea, recordemos que siempre Dios en control. No solamente lo vemos con el tema de las cosas en el templo, sino también con toda la invasión, cómo Dios permite que la ciudad sea sitiada, cómo Dios a través de Jeremías le quiere hacer entender a Sedequías de que esto viene de Dios y tenés que aceptarlo porque viene de Dios. Otra cuestión importante, acá podemos ver de que en última instancia, aunque eran elementos consagrados para el uso de los sagrados, digamos, sí, consagrados para lo sagrado, habían sido dedicados para lo sagrado, para el uso de lo sagrado, no dejaban de ser simples instrumentos, que en última instancia no tenían el valor como sí lo tenía aquel Dios a quien estaban dedicados. Podemos ver que aunque eran elementos importantes y lo fueron, si ustedes conocen la historia de Daniel, cuando van más adelante en la historia, un Daniel que ya vive en tiempos de la cautividad, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, termina sufriendo castigo divino, permitiendo Dios de que una nación que es Media y Persia lo invadiera lo anulara, podríamos decir a él, lo exterminara. ¿Por qué? Porque él hizo uso en una fiesta pagana de los elementos que estaban en el templo, entre los cuales están estas cosas que vos nos marcas que han sido robadas. Aunque Dios permitió que esas cosas sean llevadas, Él nunca dejó de estar a cargo de eso. Y un ejemplo que te puedo dar que nos puede servir también para entender de que varias veces ya había pasado eso, es el arca. El arca estuvo un tiempo en tierra filistea. Estuvo un buen tiempo en tierra filistea y el Señor permitió de que creo yo que es el mobiliario más sagrado que ha existido en la historia, desde que hay un hombre en la tierra, no hubo un mueble más sagrado que el arca, y el arca, Dios permitió que los filisteos la tuvieran depositada en su lugar, en su tierra un buen tiempo, hasta que finalmente el Señor es quien, estando a cargo de todo, arma toda la escena y la situación para que el arca fuera llevada. ¿Hay un porqué específico? No te puedo dar un porqué específico porque la Biblia no lo dice. Sí entiendo que todo forma parte de este castigo. Es un Dios dejando ver de que cuando ellos se alejan de Él y ya no quieren a ese Dios en medio nuestro, bien, estas cosas suceden. Incluso los elementos sagrados se ven pervertidos y atacados. Más adelante en la historia vemos de que aún así Dios sigue en control de todas las cosas, porque cuando Belsasar usó eso para esa fiesta pagana, aparece esa mano en la pared que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado, ha sido hallado falto, o sea que tus días han sido contados, hoy se le pone fin a tu reinado. ¿Por qué? Porque tocaste lo que era sagrado. Yo permití que se lo llevaran. Hasta ahí llegó la permisión de Dios. Cuando se excedió eso, el Señor obró y actuó. ¿Alguna otra consulta? Genia, a nosotros nos salió una consulta con Gonzalo. Bueno, ¿Sí? Gonzalo. ¿Por qué el Señor permitió que los dos reinos se dividieran?
Claro. Dios no solo que lo permitió, sino que está profetizado. A Jeroboam le llega la profecía de la división del reino 12 años antes de que esto sucediera. Dios, ¿por qué permite? El reino ya debería haberse dividido, si vamos a hacer un análisis político y social de la nación, en tiempos de Salomón. Cuando Salomón, apartándose de Dios e inclinándose a los dioses de sus mujeres, comienza a imponer esas cargas pesadas sobre el pueblo, ya hubo una rebelión que nació y Jeroboam no es un personaje del reino dividido, es de antes, es del final del reinado de Salomón. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese tiempo, socialmente, la nación se debería haber dividido. Pero dice Dios, por amor a tu padre David, en tu tiempo no va a... en tu tiempo no se va a dividir el reino. Voy a dejar que esto suceda después. Y ahí vemos un poquito cómo Dios... exactamente. Bueno, ahí vemos cómo Dios, que siempre está en control, tampoco interviene o no, digamos, no limita que ciertas cosas se den como tienen que darse. O sea, el pueblo estaba molesto, el pueblo estaba incómodo, las decisiones políticas de Salomón, independientemente de las cuestiones espirituales, generaban molestia en el pueblo. Y el Señor no es ajeno a esas realidades, ni ajeno al sentir de sus propias criaturas, de su creación. Entonces, ¿qué hace el Señor? Retarda esas cosas, sí, las retarda, pero eventualmente tenían que suceder, porque un accionar de esas dimensiones llevaba ciertas consecuencias. Son básicamente consecuencias del pecado. El Señor puede, por amor a nosotros, por su gracia infinita, muchas veces hasta que las consecuencias del pecado se retarden en llegar y quizás abrimos los ojos antes. Pero si persistimos en esa realidad, esto llega. Un ejemplo muy claro es Nínive. Con Jonás, Dios ya había determinado el castigo sobre Nínive, pero va Jonás, se arrepienten y Dios, ¿qué dice? Bueno, se arrepintieron, no castigo a esta generación. Pero 100 años después va Nahum y vuelve a predicar, no sé si va o manda el mensaje, pero Nahum predica de vuelta contra Nínive y Nínive se había apartado. Entonces, el juicio de Dios, que era justo, aunque se retardó, finalmente llegó. Segunda Crónicas 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36, segundo registro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 36, verso 15. Está hablando del reinado de Sedequías. Y en el texto 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de los padres de Sedequías, envió constantemente de Sedequías y de todo el pueblo. Si ustedes van al contexto, en el 14 está hablando de los sacerdotes y el pueblo y cómo ellos aumentaron la iniquidad y las abominaciones. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del lugar donde él moraba. ¿Quiénes eran esos mensajeros? Esos mensajeros eran justamente todos los profetas que fueron levantados en los tiempos de esta gente para ser advertidos. Mencionamos uno de ellos, que fue Urías, que fue silenciado, metido en la cárcel y demás, y podemos mencionar a Jeremías, cuyo ministerio estuvo o abarca gran parte del reinado de Sedequías. Puedo citar también Ezequiel, que recibió su llamamiento durante este reinado, Ezequiel capítulo 1, verso 1, si ustedes van a la profecía de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y demás. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová y continúa. ¿Quiénes eran los que forman parte o quienes formaron parte de todos estos mensajeros enviados de parte de Dios? Fueron los profetas, fueron todos aquellos que denunciaron la maldad del pueblo, de los sacerdotes y del rey de turno, y que lamentablemente no tomaron conciencia, no tomaron dimensión de lo que estaba sucediendo, ninguno quiso escuchar. Yo se los grafiqué con la imagen de esa chica que está tapándose los oídos. Bueno, eso fue lo que hicieron estas personas. Esa responde la pregunta. Respecto a la pregunta, Emma, que vos hiciste recién, creo que no está en la grabación, Emma consultó
le generó inquietud y dudas lo que leemos en la profecía de Jeremías acerca de personas que iban a quedar en la tierra de Judá. Bueno, cuando llega la invasión de Babilonia, cuando Israel deja de ser nación como tal, y muchos son llevados cautivos, no necesariamente todo el pueblo fue llevado. Eh, cuando alguien sitiaba y dominaba una ciudad, se llevaba lo mejor de esa ciudad. Y lamentablemente, desde la perspectiva humana y desde estos reyes, la gente pobre, aquella gente que no tenía valor en las cuestiones sociales en esa época, no era algo tentador para llevarse, quizá como esclavo o algún otro tipo de labor, pero más que eso no te servía, no ibas a llenar tu propia tierra de personas que no tenían valor. Quizás si era pobre pero tenía juventud y fuerza, o si era pobre pero era atractivo o atractivo a los ojos, era alguien codiciable, pero todo el resto del grupo, el gran cúmulo de personas que no eran codiciables para ninguna labor en la tierra de los que iban como los dueños, los que habían conquistado, eran dejados ahí. O sea que en tierra de Judá, aunque Judá ya no era nación como tal, quedaron muchos, aún después de la invasión, aún después del 586 o 587 a.C., que es ya la deportación final. No fueron todos erradicados de su tierra, pero sí la tierra quedó invadida por completo. Primeramente por el imperio de turno, que era Babilonia, y segundo por todos estas naciones que el Señor había permitido, entre los cuales hace un rato mencionamos a los moabitas, entre otras naciones más. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Ahí me escuchás ahora, Jere, o no? Sí, 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 sí. Bien. Sí, estaba mal puesto mi micrófono, en otro lado. Yo la duda que tengo, porque si bien es cierto, después de que vuelven de Babilonia y pasa el tiempo y hay un periodo que nosotros no lo tenemos registrado en la Biblia, que es mucho tiempo. Y de lo que yo tengo recuerdo es de la época de los macabeos. Israel era como un estado libre. No tenía su gobierno monárquico, pero sí tenía, el gobierno era más bien eclesiástico. Sí, es ¿Por cierto qué no que, lo tomas a eso como nación, digamos? porque aunque en las cuestiones organizativas del pueblo y de la nación, eh, sí funcionaban ellos como si fueran un solo pueblo, incluso eran identificados como los judíos o los hebreos, no eran una nación identificada, porque siempre, desde ese periodo en adelante, no fueron una nación libre, distinto de lo que fue antes del periodo de Babilonia. Aun cuando ellos vuelven, no dejan de estar bajo un imperio. Los imperios básicamente que estuvieron de turno son, después de Babilonia estuvo Media y Persia, después de Media y Persia llega Alejandro Magno, que avasalla con todo, muy rápido, muere muy rápido, y su reino queda dividido en 4 partes, los Ptolomeos, Seleucidas, y no me salen ahora en este momento los otros 2. Entre 2 de esos, creo que los Ptolomeos y los Seleucidas, termina habiendo una gran disputa por la tierra o el territorio que ocupaba la nación de Israel, por el simple hecho de que era un territorio ideal para conectar básicamente el continente de África, donde podía haber mucho comercio, incluso ahí en Antioquía está por esa parte, con la parte del norte. Pero aunque incluso los macabeos, como rebelión en contra de los que estaban en ese momento de turno, sometiéndolos, llegan a hacer a tener algún tipo de victoria, nunca como una nación libre, siempre estuvieron sujetos al dominio si no fue bajo Grecia, ya sea con Alejandro Magno, el poco de tiempo que estuvo Alejandro Magno a cargo, o los otros 4, de esos 4, los 2 que abarcaban ese territorio, que se lo estaban peleando entre el norte y el sur, ya vamos a los romanos, y cuando nos encontramos con Israel en tiempos de Cristo, nos encontramos a un Israel que, aunque ellos de manera interna tenían su estructura y tenían esa organización tal como lo decís, eclesiástica, no tenían un rey, pero básicamente quienes formaban el Sanedrín eran quienes comandaban y el sumo sacerdote era el que tomaba decisión. No
no era libertad. Pero en el periodo de los macabeos hay 70, 100 años de Estado libre, ¿no? Después de Antíoco Epifanes, Sí. y hasta que vienen los romanos, y al final terminan conquistando, que en definitiva fue un arreglo político, que no había otra, no tenían más opción que eso. Exactamente. ¿No? Era aceptar o rendirse a ser exterminado. Tuvieron, digamos, vivieron como libres. Entiendo y comparto. Comparto, es cierto de que para los chicos, por las dudas que no conozcan de historia o no hayan leído, en el periodo del Reino Dividido hay una rebelión. Si ustedes tienen una Biblia católica o la buscan y la consiguen, está Primera y Segunda Macabeos, que relata los hechos de los macabeos, que es básicamente un grupo de personas que se encargaron de rebelarse contra aquellos que los estaban oprimiendo en ese tiempo. El representante más grande de esta opresión era Antíoco Epífanes, que incluso Antíoco Epífanes lo podemos encontrar en las profecías de Daniel, y cuando Daniel profetiza sobre Antíoco Epífanes, también es llevado en el espíritu a ver más allá al anticristo del tiempo final, que va a tener un obrar similar al de, pero peor, que el de Antíoco Epífanes. Incluso Antíoco Epífanes llega a profanar el mismo lugar, el mismo santuario. O sea, lo que hace Antíoco Epífanes es terrible. Bueno, este Antíoco se encuentra con esta rebelión, esta revolución. Lean los primeros y segundos Macabeos y van a ver que los Macabeos terminan obteniendo la victoria. Coincido, Antonio, fue un tiempo en el cual vivieron como libres, pero yo personalmente, y quizá en eso tendría que haber aclarado que quizás más una apreciación personal, que podría haber otras posiciones, entiendo yo que aunque hayan vivido como libres, no fueron una nación como tal, porque no había una estructura. ¿Cómo? No están organizados como nación, posiblemente. Exactamente, no estaban organizados como nación independiente. Quizá después de la derrota de Antíoco Epífanes nadie los quiso molestar por un tiempo, eso es innegable, pero el primer gobierno que se le ocurrió llegar, que en ese caso no era solo un gobierno, era el Imperio Romano como tal, que venía arrasando con todo, tuvo que rendirse a ellos porque no se encontraban ni con un rey que los pudiera representar, no había ningún referente, ninguna estructura que los identificara o separara de otros pequeños pueblos que había dando vuelta. Pero sí, o sea, puede haber una posición que diga, mira, esos 70 años se puede identificar una Israel-nación, puede ser. Creo yo que no, porque no reviste de la estructura que sí tuvo, por lo menos hasta Sedequías, o yo diría un poquito antes de Sedequías, pero con Sedequías todavía había un rey, pero alguien identificable como rey. ¿Hay otra pregunta ahí en el chat o no? Una pregunta. Va a quedar grabada la pregunta y la vamos a decir. Chicas, no están guardando el distanciamiento social. Esto va a ser público, no sé, lo voy a tener que publicar en otro momento. Distanciamiento social. Muy bueno, la verdad, Bonero creo que fue el aporte más claro. Siempre Bien. vivió conmigo. Ahí está. Bueno. Respecto a la parte práctica, la parte en la que me gustaría que reflexionemos, y viene vinculado a algo. Hoy estuve hablando un rato con Muniro a la siesta, y surgió este tema y era justo algo que yo iba a resaltar ahora. Y que lo remarqué en una de las diapositivas. ¿Cómo puede ser que el rey Josías tuviera 3 hijos de estas características? Pero el problema es que no es solo con Josías, no pasó solo con él. Cuando ustedes van a los tiempos finales de los jueces, cuando todavía no había rey en Israel, y nos encontramos a Ana llorando en el templo, el sumo sacerdote de turno era un hombre piadoso. No podemos decir que él en sí, en su relación personal con Dios, no era un hombre piadoso, pero sus hijos eran un desastre. Después nos encontramos con Samuel, que en todo Israel no hubo nadie como Samuel. Si ustedes quieren estudiar un personaje relevante y que llame la atención y que sea digno de estudiar, busquen a Samuel. En todo Israel no hubo un hombre como Samuel. Pero sus hijos
Bien, gracias. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a la época anterior a los jueces, cuando estamos en el tiempo de la conquista, tenemos a un Josué, tenemos un Caleb, y tenemos otros más que pueden encontrar grandes valores de Dios. Pero Jueces capítulo 2, verso 10, y se levantó una generación que, y acá esta es la parte donde creo yo que reside el problema, se levantó una generación que no conocía las grandes cosas que había hecho Jehová por su pueblo. Si yo tuviese que decir algo con la posibilidad de errarle, porque el texto sagrado no lo dice, decir, che, ¿por qué puede pasar de que personajes como estos tengan hijos que sean tan apartados a su realidad? Lo primero que a lo largo de toda la Biblia se percibe es que la salvación es personal, y no es algo de la era de la gracia o de la iglesia. La salvación siempre ha sido personal. Cuando ustedes leen acerca de Noé, acerca de Daniel y acerca de Job, en la profecía de Ezequiel dice que si estos hombres vivieran hoy, dice Jehová, si estos hombres estuvieran hoy en la tierra, se salvarían ellos mismos, ni a sus hijos ni a nadie, solo ellos mismos. Y empieza a dar ejemplos en la profecía de Ezequiel. Lo primero que tengo que decir es la salvación es personal, pero luego surge una pregunta. Che, ¿qué pasa con la bendición a las generaciones posteriores? Que eso sí forma parte de promesas hechas por lo menos en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, en la antigua administración. Yo entiendo y veo en el texto que esa promesa sí se cumple, pero esa promesa no tiene que atentar jamás con la realidad de que la salvación es personal. Y el mejor ejemplo, y agarro justo algo que las chicas preguntaron, pero que viene vinculado, lo encontramos en Salomón en sus últimos días. ¿Por qué no se divide el reino en tiempos de Salomón? Si era lo que tenía que pasar. Por amor a David, tu padre, en tu tiempo no va a pasar esto. Va a pasar en tiempos de tu hijo. Por amor a un hombre fiel, el Señor puede tener acciones de gracia y misericordia en las generaciones posteriores, pero eso jamás puede atentar contra la realidad de que la salvación es personal. Lo que pasa es que lamentablemente cuando el accionar impío de una persona llega a tal magnitud, las consecuencias del pecado son inevitables. Y aunque Dios puede en su gracia frenar muchas cosas, las consecuencias del pecado van a tener lugar, porque el Señor así lo determinó. Entonces yo creo que las promesas de Dios a las generaciones posteriores sí se ven cumplidas. Lo que pasa es que no se llegan a percibir en su totalidad, porque hay tal iniquidad y tantas consecuencias grandes de la magnitud de la iniquidad de estos personajes, que el accionar de gracia de Dios no lo llegamos a valorar. Sin embargo, es muy valorable. El hecho de que Salomón pudiera irse a la tumba sin ver su tierra dividida, cuando él había sido un nefasto rey en sus últimos años, es un regalo que no tiene comparación, pero no llega a percibirse todo el valor de ese regalo. ¿Por qué? Porque uno esperaría que el hijo del rey David, del que es ejemplo sobre todos los reyes, hasta que llegó Cristo, uno esperaría que las promesas fueran, pero increíbles. Incluso hay una promesa que se le hace a David, que no importó cuánta iniquidad hubiera en los descendientes, se termina cumpliendo. Por ejemplo, que siempre había un rey sentado en el trono, y esa respuesta viene a través de Cristo. En Joaquín, y acá estoy apelando a mi memoria y puedo estar equivocándome, pero en Joaquín hay una maldición. En Joaquín encontramos una maldición de que su descendencia no se sentaría en el trono. Sin embargo, o que hay una maldición respecto a su descendencia para que no se siente en el trono. Sin embargo, encontramos a Cristo, que es el descendiente real. ¿Y cómo puede ser de que encontremos en Cristo una descendencia real? Y bueno, vamos a encontrar que Cristo, aunque es descendiente legal de los reyes del reino dividido, no es descendiente de sangre de los reyes del reino dividido, lo que implica que la maldición que pesaba sobre Joaquín o el rey que sea, que estoy apelando a mi memoria y me puedo equivocar y ustedes me ayudarán buscándolo después, pero esa maldición que había sobre este rey, sobre la sangre de esta, la descendencia de él, no lo toca de manera directa a Cristo. ¿Quién era el descendiente de sangre de todo el linaje real del reino dividido? José. José, que fue padre adoptivo de Cristo. ¿Cuál era la descendencia de sangre de Cristo? La descendencia a través de María,
que tiene su encuentro con el rey David a través de otro hijo, no de Salomón, sino de Natán. O sea, fíjense cómo el Señor está realmente a cargo de todo y jamás se contradice. Es maravilloso encontrar estas conexiones a través del análisis un poquito más puntilloso de estas cosas. Entonces, para extraer una reflexión práctica y algo que lo podamos aplicar, creo yo que debemos cuidarnos de que estas cosas no sucedan, de que la siguiente generación se entere de las bendiciones que el Señor nos ha dado y cuántas cosas preciosas el Señor ha hecho. Si tuviese que remarcar algún error en la generación de Josué, y quizás hasta en el mismo Josué, sería, quizás no les contaste lo suficiente, lo grande que es Dios. Y se levantó una generación que no lo supo y por eso cayeron en el desastre que fue la época de los jueces. ¿Qué pasó con el gran Samuel? Podría pensar yo, y esto pienso yo, hermanos, podría pensar yo, estuviste muy poco en tu casa y mucho en la calle, mucho dando vueltas por Israel. Sí fue un gran referente, sí tuvo una intimidad con Dios, pero quizá podría haberse llevado a sus hijos con él para que conozcan del Señor. Quizá podría haber impartido un poquito más de la enseñanza que él mismo recibió. Quizá el mal ejemplo del sumo sacerdote que básicamente lo crió a él, terminó pegando tanto en su vida que él también fue un padre flojo con sus propios hijos. Hay cosas que no las dice el texto, pero sí hay cosas que percibimos. Grandes hombres de Dios, Samuel, David, Josías y sus hijos incurriendo en este tipo de pecados. Otra cosa, lamentablemente, nuestros hijos, que son personas independientes de nosotros y cuya salvación es algo personal entre ellos y el Señor, al estar su corazón, por la naturaleza con la que todos nacemos, herencia de pecado, inclinado al mal, el primer ejemplo que van a percibir es el malo. Fíjense que David, una de las cosas que caracterizó a David era su pecado en lo sexual, su pecado con las mujeres, y el hecho que se casó con muchas. ¿Qué terminó haciendo Salomón, su hijo? Potenció el pecado de su padre. Su padre se casó con muchas, Salomón no tenemos registro de cuántas mujeres, o sea, registro, pero no tenemos dimensión en nuestra mente de cuántas mujeres se terminó casando. Agarran lo malo de los padres, agarran el periodo flojo de los padres, agarran lo errado. Entonces, yo creo que es un desafío para nosotros, seamos o no padres, para ver qué le compartimos a la siguiente generación. Yo creo que es muy útil compartir de las bendiciones que hemos recibido, seas o no seas padre, decir, che, sentarme con la siguiente generación y decirle, fíjate cómo el Señor obra, fíjate cómo el Señor ayuda, fíjate cómo hemos podido ver la bendición de Dios en esto, en aquello, y tratar de que la siguiente generación pueda continuar con eso que tuvo lugar en vos. ¿Van a ver lo malo en vos? Seguramente. Trata de que lo bueno de Dios le opaque tanto y tape tanto lo malo tuyo, que ellos se queden con lo bueno de Dios y no con lo poco malo que ellos pueden tomar. Eso quería yo sacar como algo práctico y quizás nos ofrece una respuesta que, reitero, no está en el texto, pero puede surgir de un análisis de por qué encontramos a un sabio Josías, ejemplo como pocos, rey como no lo hubo en toda su generación, e hijos desastrosos. Joacás, Joacim, Sedequías, los tres hijos puestos en el trono, uno peor que otro, al punto de hacer cosas terribles con los mensajeros de Dios y al punto de recibir la condenación justa que el Señor había prometido para aquellos que se alejaban de él. Con eso cerramos el bloque histórico. La semana que viene, como ya aclaré y anticipé, vamos a tener un bloque dedicado a Elías y Eliseo, y luego nos dedicamos a los profetas, mayores y menores, todos los profetas que puedan encontrarse en el periodo del reino dividido. O sea que va a haber algunos profetas que quedan fuera, ¿sí? Vamos a empezar con lo del reino dividido para poder hacer un estudio ordenado, luego volveremos a ver el periodo histórico del retorno para estudiar los profetas posexílicos. Terminamos con una oración y cerramos este bloque. Dios y Padre Santo, gracias por este tiempo de estudio y gracias por la posibilidad que nos das de abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos instruya. Que seamos edificados y bendecidos, Señor, y que sepamos llevar, como siempre digo, a la práctica todo esto que aprendemos, Señor. Que incluso estas reflexiones finales, Señor, que tenemos
no solo queden en algo que nos mueve en este momento, sino que nos motive a mejorar, nos motive a cambiar, nos motive, Señor, a cada día ser más fieles a ti, a poder transmitir tu mensaje con mayor fidelidad, a poder compartir con las generaciones nuestras, Señor, y las que vienen. Cuán grande tú eres, Señor, para que realmente pueda levantarse generación tras generación que te adore, que te ame, que te sirva. Señor, queremos ser de impacto y de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.